Estamos hablando sobre fe. Y mucha fe tiene algunas personas que tienden a caer de vez en cuando en algún tipo de estas estafas piramidales. ¿Han escuchado de esto, no? Ha sido en los últimos años, bueno, eso ya tiene ya más de 100 años las historias de las estafas piramidales, el esquema Ponzi, como le dicen en algunos lugares, que básicamente se trata de una propuesta que ofrece a las personas una inversión que le garantiza, qué sé yo, 20-30% de ganancia al mes, algo así como absurdo, y con tanto que usted invierta ahí. Pero lo que la gente no sabe es que las ganancias que te empiezan a pagar en los primeros meses no son provenientes de una gestión financiera excepcional que uno imaginaría, sino que esa ganancia viene exactamente de las nuevas personas que llegaron después que tú y que ponen su plata ahí. Entonces nadie está ganando plata, simplemente te están sacando de uno para dar al otro. Y como es obvio, en algún momento ese esquema va a desmoronarse. Porque ¿qué pasa cuando deja de entrar gente nueva poniendo plata? Los que están antes dejan de recibir. Y cuando uno empieza a decir, ya, entonces devuélveme la plata, es que ya no hay plata. Y ahí todos pierden todo. Y eso es muy interesante porque tiene algunas características, además de los rendimientos absurdos y rápidos, fuera de todo el promedio del mercado. Siempre hay un esquema donde te invitan a llamar más personas, porque mientras más personas, más ganas. Pero obvio, porque mientras más personas entran, de ahí se saca lo que te van a pagar. Pero el punto es que es algo que al mismo tiempo es de fácil participación, pero siempre queda en el aire un gusto de que eso es para ti nomás, porque tú eres especial. Y las personas son atraídas por dos pecados en especial a ese tipo de esquema. Lo primero es la codicia. Vas a ganar mucho y vas a ganar rápidamente. ¡Qué fantástico! Yo también quiero eso. Pero el segundo pecado por lo cual la gente se siente atraída a estas inversiones es por el tema del orgullo. Porque queda en el aire la sensación de que yo soy más clever que el promedio. Porque yo descubrí algo que la gente no sabe. Que si yo invierto acá, no tendré ese rendimiento de un depósito a plazo de qué sé yo, de cualquier monedita que caiga, sino que tendré un rendimiento exponencial. Pucha, que soy clever. Y uno se siente feliz por la ganancia económica que supuestamente va a tener y se queda feliz consigo mismo porque, pucha, que yo soy bacán, soy inteligente. Eso es tan tentador que uno se imagina que solo personas que no conocen nada de finanzas son las que caen en eso. Pero no es verdad. Acá en Chile, por lo menos, los esquemas famosos o más famosos han incluido muchísima gente del rubro de los negocios. Gente que debiera saber, pero que la tentación es mayor. Pero hay un elemento acá y quizás ustedes se deben estar preguntando, ¿por qué estamos hablando de estafas piramidales en un mensaje sobre fe? Porque yo creo que hay una estrecha correlación entre las estafas piramidales y la fe. No solamente por la fe ingenua y quizás pecadora del que se mete ahí, pero hay un elemento fundamental en esa estrategia que es la base. Todo fracasa en ese esquema porque está basado en una mentira. Y por estar basado en una mentira, todo se derrumba. Tarde o temprano. Uno deposita su fe en algo que no existe. Y eso, al fin del día, traerá su ruina. Jesucristo habla exactamente de eso en el texto que vamos a meditar hoy día ahí en Mateo 7, 24 a 27. Acompáñenme en esa lectura. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Con esas palabras que Jesús termina su mensaje ahí en este famoso sermón del monte, o al menos como Mateo organiza el mensaje de Jesús para terminarlo así. Para entender esto, yo tengo que entender y volver a algunos versículos antes. ¿Por qué Jesús está hablando aquí de esas dos casas y de esa destrucción previa? Para entender eso, yo tengo que volver al versículo 13. El versículo 13, Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es el camino que conduce a la perdición, pero estrecha el camino que conduce a la vida. Más adelante Jesús va a decir, cuídense de los falsos profetas, que dicen palabras bonitas, pero su corazón es engañoso. Y un poquito más adelante, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Son tres exhortaciones muy interesantes acá. Jesús está cerrando su mensaje, declarando cuál debe ser nuestra postura delante de todo lo que Él dijo. Él estaba hablando desde el capítulo 5 sobre las bienaventuranzas. Somos la sal del mundo, la luz del mundo. De cómo debemos orar, de cómo debemos ayunar, de cómo debemos tratar al que nos ofende. Y Él va terminando y dice, ya, ¿y qué van a hacer ustedes con toda esa información? Primero nos exhorta sobre la tentación de los caminos fáciles. Ancha es el camino que conduce a la perdición. Cuidado con eso. Y también nos exhorta contra aquellos que propagan las noticias que inducen a este camino fácil. Los falsos profetas. Y más, Él dice, y muchas veces aquellos que pueden estar en medio nuestro, participando de lo nuestro, pensando que creen en Cristo, cuando en el fondo no es así. Cuando en realidad no lo creen. Porque Él dice, no todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesucristo está literalmente rayando la cancha, y eso es muy importante. Porque lo que Jesús quiere que entendamos es que usted puede participar de un evento, de una charla, de un culto, de una comunidad, sin efectivamente haber experimentado una transformación verdadera en su corazón. Y eso tendrá un costo. Estás creyendo en algo que al fin y al cabo no te traerá el rendimiento esperado al inicio. Por lo tanto, Jesucristo entra en esa parte final, que es el texto que hemos leído. ¿Y qué es lo que dice Jesús en ese texto? Primeramente, Jesús compara dos hombres. Es obviamente una metáfora aquí, ¿cierto? Porque Él dice al inicio, ¿no? El que oye mis palabras y no practica, o que oye mis palabras y las practica, es como, y ahí entra en la parábola. Son dos hombres. Esa parábola, esa metáfora que Jesús utiliza, tenía mucho sentido para la gente de la época, que vivía en el Medio Oriente, en una región en la cual de repente viene la cesión de lluvias y transforma un territorio que en el año pasado se secó y se convirtió en un estero. De repente eso se llena de agua y la gente se ve atrapada en una situación muy complicada. Y Él dice, hay dos hombres. Esos dos hombres, como vemos en la comparación de Jesús, los dos habían escuchado a Jesús. Los dos habían recibido la misma información. No era una persona que estaba totalmente al margen, desconectada, que no conocía, no creía, no sabía. No, los dos habían escuchado el mismo mensaje. Habían recibido la misma información. Partieron del mismo punto. Pero Él dice que estos dos construyeron una casa. Estos dos hicieron la misma cosa, la misma experiencia. Entonces los dos tenían los mismos recursos, pongámosle así. Pero uno puso en práctica lo que escuchó. Por poner en práctica, Jesús quiere decir, Él creyó tan verdaderamente al punto de que eso no solamente le hiciera sentido cognitivamente, pero se transformara
en acción en su vida. Ese puso en práctica. ¿Y cuál es este que puso en práctica? El que construyó su casa sobre la roca. Es un camino que es más difícil, pero más seguro. El segundo también escuchó, pero no lo puso en práctica. Escuchó, pero hizo lo que él quería. Y tomó el camino más fácil de construir sobre la arena o sobre la tierra. Claramente hay una comparación aquí, una diferencia entre el sabio y el necio, la piedra y la arena. Volviendo a los versículos anteriores, como les decía, la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino fácil, el camino difícil. Jesús va jugando con eso, pero lo más interesante es que para ambos llegaron las lluvias. Vino la lluvia sobre la casa de uno, sobre la casa de otro. Y la diferencia se verifica en el resultado. ¿Qué pasó con uno y qué pasó con otro? La casa de uno se mantuvo de pie y la otra fue destruida. En última instancia, Jesús llama nuestra atención a cuáles son los resultados de tu fe. Usted puede decir que cree, pero ¿en qué resulta esa fe que dices tener? ¿En qué te ayuda? ¿Qué fe es esa? Jesucristo en esa metáfora nos viene a traer tres elementos que son centrales para entender el cristianismo mismo y la fe en Cristo como un todo. Tres principios sobre la esencia de la fe y del cristianismo. El primer principio que Jesús destaca aquí es que la obediencia es obligatoria. La obediencia es obligatoria. ¿Por qué? Porque solo el que obedece es el que cree. Usted puede decir que cree. Usted puede sentir que cree. Usted puede querer creer. Pero solo cree el que obedece. Porque quizás uno puede pensar que la obediencia, al contrario de mi frase que yo puse acá, la obediencia es opcional. Yo puedo optar entre obedecer o no. ¿No es verdad? Yo puedo obedecer o puedo no obedecer. Son dos opciones. Pero son dos opciones falsas. ¿Por qué son falsas? Porque si el resultado de no obedecer es la muerte, no es una opción viable. De la misma manera que el maestro puede decir al alumno, usted puede hacer el examen o puede no hacerlo. Pero si usted no lo hace, usted va a ser reprobado. No es una opción, porque yo quiero ser aprobado. Entonces yo no tengo una opción real si la otra opción me conduce a la muerte. Ese es el punto. En ese sentido, para que haya vida, solo hay una opción, que es la obediencia. Es lo que Jesús está hablando acá. Si la otra opción tiene como resultado la muerte, ya no es una opción real. Ahora, ¿qué significa la obligatoriedad de la obediencia? Lejos de ser una obligatoriedad abusiva, en el sentido de que Dios me pone el pie en el cuello y me dice ya, sí o sí. Tenemos que mirarlo desde la otra perspectiva. La perspectiva correcta con la que debo mirar es que yo estoy muerto en mis pecados. Y en esa condición de estar muerto en mis pecados, yo soy incapaz de obedecer a Dios. Entendamos eso. Porque para una persona que no haya nacido de nuevo, obedecer a Dios es imposible. No es una opción. ¿Quién puede obedecer a Dios? Solamente aquellos que fueron alcanzados por la gracia de Jesús. Y la vida de Jesús entró en su vida y le dio vida nueva, un corazón nuevo. Y le dio deseo de querer a Dios, de amar a Dios, de querer obedecer a Dios. Para esa persona existe la posibilidad de obedecer. La posibilidad de obedecer es la misma vida. Porque obedecer es querer tener la experiencia de la pertenencia en Dios. Eso es vida. Por lo tanto, obediencia a Dios no es un castigo para los seres humanos. Obediencia a Dios es nuestra propia experiencia de libertad. Es experimentar Dios. Vivir como Dios quiere que vivamos. Como nos diseñó Dios para vivir. Como las cosas debieran ser. Es la mismísima experiencia de la gracia.
Pero también significa, la obediencia obligatoria significa que yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, imaginar que es posible estar encima del muro. Porque vaya que hay mucha gente que son muralistas, ¿no es verdad? Quedan ahí. Ni para acá ni para allá. No soy ni tan pecador, pero tampoco tan creyente. Porque si me pongo muy creyente, me pongo muy fanático, así que no me gusta. Pero tampoco voy así como al extremo de la perdición. Quedo ahí, ¿cierto? Lo que Jesús quiere mostrar es que el muro no existe. Y que es imposible estar en término medio. O es todo o es nada. O te lanzas con todo o no te lanzas de ninguna manera. Jesucristo raya la cancha bien clarito para evitar ese lugar que nosotros queremos buscar, que es un lugar como confortable, en el cual me permite de cierta manera tener los dos mundos al mismo tiempo. Jesús dice que no es posible. ¿Por qué? Solo el que obedece es el que cree. Y la desobediencia es al mismo tiempo la no creencia. La desobediencia es el rechazo. La desobediencia es la negación a Dios. Por lo tanto, la obediencia es obligatoria y eso debiera hacernos reflexionar sobre cómo nosotros hemos cuidado nuestra conducta delante del Señor. Pero no solamente eso, lo que dice Jesús. Jesús también viene a apretar un poquito más, mostrando que el juicio viene sobre todos. El juicio viene sobre todos porque, como vemos aquí en la metáfora que Jesús utiliza, las aguas llegaron para ambos. Es el pensamiento de la cultura popular de que si yo obedezco a Dios, Dios debiera, por lógica, librarme de los problemas y dar una vida más tranquila. No tiene sentido que yo sea canuto, que vaya a la iglesia todos los días, que dé el diezmo, que sirva, que trabaje, que obedezca al Señor en todo, y más encima tengo problemas laborales como tengo yo, o estoy cesante como estoy yo, o estoy luchando con eso como estoy yo, o tengo esa enfermedad como estoy teniendo, estoy luchando con ese drama como estoy luchando. ¿Por qué Dios, si yo estoy haciendo todo lo correcto, me permite que yo viva una vida llena de problemas? Hermanos, entiendan, vivimos en un mundo caído y los problemas vendrán sobre todos. Y la obediencia no es un medio para librarme de los problemas temporales. Pero antes de eso, la metáfora misma de las lluvias, acá, en primer lugar, no hace referencia a estos problemas cotidianos de la vida. Jesucristo está haciendo referencia acá al juicio final. Y nosotros no solemos hablar mucho de esto, bueno, algunas denominaciones más que otras, porque como que a la gente no le gusta escuchar de eso. Es como, así como le da miedo a la gente. Pero Jesús habla mucho de esto. Y en ese mismo capítulo habló bastante. Y es una referencia clara y la gente que estaba escuchando a Jesús ahí lo entendió así. Porque la perspectiva escatológica, es decir, la perspectiva de cómo el mundo va a terminar, deberá gobernar la manera como yo interpreto qué es el Evangelio. Yo no puedo entender quién es Jesús sin la clara percepción de hacia dónde el mundo camina y cómo la historia termina. Porque lo que Jesús quiere que entendamos es que nosotros no podemos vivir como si no hubiese mañana. Nosotros vivimos en una historia que tiene un final. Y ese final implica en que Jesucristo volverá a traer juicio sobre todos, toda la carne. Claramente el mensaje de Jesús solo es de esperanza para aquellos que creen y confían en Él. Pero es justicia para aquellos que lo rechazan. Entonces Jesucristo está mostrando, mira, tienes que vivir su espiritualidad hoy en la perspectiva de lo que va a pasar en el futuro. Eso es fundamental. Pero también obviamente hace referencia a toda la expresión de juicio que experimentamos en nuestra vida cotidiana, porque todos los sufrimientos que nosotros experimentamos en la vida son consecuencias de la condición caída del ser humano.
Las enfermedades, las adicciones, los sufrimientos, las angustias, todas las lluvias que sufrimos, las tormentas que descienden sobre nosotros, son consecuencias de esta condición caída. Pero ¿cuál es el propósito entonces de la obediencia? Y eso es muy importante, hermanos, entiendan eso, porque quizás algo se puede malinterpretar. Jesús no nos llama a obedecer para premiarnos con una vida tranquila. No es eso. Y la prueba de eso es la misma historia de las personas que creyeron en Jesús en aquella época. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Les fue bien? ¿De millón en millón? ¿Vivieron una vida tranquila hasta su vejez? No me parece. Jesús no nos llama a obedecer para premiarnos con una vida tranquila. La obediencia no es la moneda con la cual yo compro de Dios sus bendiciones ni sus tranquilidades. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la expresión de un corazón que sabe que ya no tiene nada más en la vida que Dios mismo. La meta del que obedece no es la tranquilidad. La meta del que obedece es simplemente agradar a aquel que para él es todo. Para eso obedecemos. Porque el que obedece buscando tranquilidad, tiene la tranquilidad su tesoro. Pero para aquel que tiene a Cristo como su tesoro, la obediencia no es un medio para, sino mismo la misma experiencia de estar en Cristo. Y es interesante porque Jesucristo habla mucho del juicio final. ¿Y por qué Jesucristo habla tanto del juicio final? Porque el Evangelio no puede ser entendido sin la perspectiva del fin. Porque es exactamente la perspectiva del fin que va a mostrar por qué debo urgentemente vivir una vida en suma obediencia al Señor. ¿Por qué es tan importante vivir vigilantes y conscientes de la manera como vivo? ¿Y por qué esa obediencia es obligatoria? Porque aquel que vendrá a imponer el juicio no nos pone sus mandatos como una serie de sugerencias. Él es el Señor. Y a aquel que es el Señor se le obedece sin cuestionar. Pero aquel que es el Señor me ha dado a mí por su gracia el beneficio, el favor, las condiciones de tener en mí, por su Espíritu Santo, las capacidades de obedecer, porque la obediencia misma me sana. La obediencia nos sana. La obediencia nos purifica. La obediencia nos corrige. La obediencia sana las relaciones. Mira lo que Jesús dijo. Si alguien te da con un cachetazo de un lado, de la otra cara. Y uno dice, no, Señor, pero ¿cómo? Un corazón sano es libre del rencor común que puede destruir las relaciones. Es aquel que perdona. Es aquel que depende del Señor. Y por lo tanto no vive angustiado por la ansiedad. Aquel que obedece es aquel que ha experimentado el favor de Dios en su vida y descansa en Jesús. Y sabe que el Señor vendrá a traer juicio y justicia contra todas las iniquidades en ese mundo mal en el cual vivimos. Y esa debiera ser nuestra ansiedad, nuestra expectativa, nuestro deseo. Debemos entender aquí como los comentaristas destacan sobre ese texto que el anuncio trágico del fin de los incrédulos es una manifestación de la misericordia de Jesús. Porque aquí sería una invitación implícita a que ellos se arrepientan y que se extendía a todos nosotros que hoy día vivimos en su gracia. Cuando hablamos de juicio estamos hablando de que, hermano, todavía hay tiempo de que se arrepienta y crea. Hay gracia hoy día. Pero el juicio vendrá y llegará el momento donde la gracia ya no estará disponible. Pero por fin Jesucristo destaca en esa historia
de que el fundamento es Él mismo. Él es el fundamento. Piensen por un instante, hermanos, ustedes están en Galilea, año 30. Está un tipo predicando, muy famoso. Y predicó cosas hermosas, profundas, interesantes. La gente quedó, como dice el final del versículo 7, encantada con la autoridad con la que enseñaba. Pero el tipo al final dice, todo aquel que practica lo que yo les digo, será salvo. Piensa por un instante, quizá usted va a pensar, pero ¿quién se cree este uno? ¿Qué imagen positiva debiera tener de él? Porque si usted hace lo que yo les digo, serán salvos. Y el que no hace lo que yo les digo, será condenado. Es una afirmación así como que osada, por decir lo mismo. Y es exactamente lo que Jesús está diciendo acá. Lo que Jesús está diciendo es, la garantía soy yo. O hagan lo que yo digo, o la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Y Jesús dijo eso utilizando esa metáfora de una forma muy inteligente, porque Jesús dice que el que confía en Él es como el que construye una casa sobre la roca. Yo no entiendo nada de ingeniería y varios hermanos ingenieros aquí me podrán ayudar. Pero es obvio que una construcción sobre la roca quedaría más firme, ¿cierto? Ok. Vuelve 2000 años, intenta tirar fundaciones sobre una roca. Hoy día tenemos taladros, tenemos máquinas, tenemos camiones. ¿Cómo era construir una casa sobre una roca? Yo puedo hacer un hoyo con una pala en la arena, en la tierra, con esfuerzo igual, pero yo solito voy excavando y lo hago. Pero ¿y la roca? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? Ay, no, pero dura para siempre. Pero también me va a tomar para siempre en hacerlo. Es muy difícil. Esa es la comparación que Jesús quería que entendiéramos. Obedecer no es fácil. Echar fundamentos sobre la roca es un ejercicio muy complicado, muy difícil. La roca es dura, pero al mismo tiempo es segura. Es un proceso complejo, demorado, costoso, difícil, y obedecer a Jesús es así. Obedecer a Jesús implica necesariamente en una lucha. Porque Jesús quiere que entendamos que el beneficio de la seguridad viene del costo del discipulado. Y Jesucristo fue explícito en eso. Seguir a mí no es cosa fácil. De hecho, en otro lugar Jesús dijo, primero, antes de seguirme a mí, uno tiene que sentar y sacar las cuentas para ver si está dispuesto a hacer ese tipo de dedicación. Porque el que quiere seguirme a mí, pero mira hacia atrás, ya no sirve. Porque para seguirme a mí uno tiene que negarse a sí mismo. La ganancia que va a tener es eterna, pero el costo también es elevado. Nuestro corazón quiere mucha ganancia con poco costo. Amamos esquemas piramidales porque hay mucha ganancia y poco costo. Y el esquema piramidal más grande del mundo es en lo que nos conduce al infierno. Porque ganamos mucho en una promesa que no nos entrega nada. ¿Se acuerdan lo que Satanás dijo a Jesús? Todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Ah? Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que queremos escuchar. Y Jesús no nos dice eso. Jesús dice, entrega todo. Es sobre la roca, es duro, es difícil. El discipulado de Jesús es el discipulado que me obliga a desobedecerme a mí mismo para que yo pueda obedecer a Jesús. ¿Y cómo me desobedezco a mí? Porque yo me amo. Y en mi cabeza yo siempre tengo razón. Todo me parece con sentido. Y Jesús dijo, desobedécete a ti mismo para obedecerme a mí. Niégate a ti mismo para seguirme a mí. Recházate a ti mismo y rechaza tus pasiones y rechaza tus ambiciones y rechaza tus pecados para que puedas obtener a lo que yo te entrego. Y lo más hermoso de todo eso es que Cristo no
decepciona. El llamado a creer y demostrarlo por medio de la obediencia es el llamado a depositar todo en Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, no existe media fe. No existe una fe parcial. Jesucristo claramente nos llama a entender que o me lanzo con todo o no me lanzo. O construyo sobre la roca o sobre la arena, pero no puedo ser mitad, porque son procesos muy distintos. El llamado a creer y demostrarlo por medio de la obediencia es un llamado a apostar todo en Él. Y claramente cuando uno pone todas sus monedas en algo, es porque cree que ese algo debe funcionar y ojalá funcione porque no tengo otra opción. Y es exactamente eso lo que Jesús quiere que entendamos, que tengamos una entrega tan grande a Jesús, a que digamos, yo no tengo plan B, no hay otro Salvador. Aquí está todos mis ahorros, todo mi futuro, todos mis esfuerzos. No estoy así como diversificando mis opciones. No, todo está acá. Y eso tiene que funcionar. Y lo más hermoso es que Jesucristo comprueba una vez más que solo Él es el que hace funcionar. La certeza de la salvación, ojo con eso, la certeza de la salvación no está en nuestra obediencia a Jesús. Porque nuestra obediencia puede fluctuar. Nuestra obediencia puede fracasar. Nuestra obediencia puede variar. La casa no se cayó, no porque el tipo que la construyó de una manera A, B o C. La casa no se cayó por causa del fundamento. El fundamento salvó la casa. Y no la construcción en sí misma. Y es eso que Jesús quiere que entendamos. No es la obediencia que te salva. Es Cristo. Es donde depositas tu fe. Eso es lo que te va a salvar. ¿Dónde depositas tu fe? Cristo es el fundamento. Y ahí nos acordamos del texto del salmista que dice que los que a Él le miraron fueron iluminados en sus rostros, jamás serán avergonzados. Qué hermoso. Saber que Jesucristo es el fundamento y que Él, la roca, es la roca dura, pero segura. ¿Cómo llevo mi fe a acción? ¿Cómo pongo en práctica mi obediencia? ¿Cómo dejo de ser simplemente un oidor a ser un practicante de las palabras de Jesús? Primeramente tengo que entender que mi relación con las Escrituras, con la Biblia, es el primer paso para la obediencia. La desobediencia comienza cuando la Biblia está cerrada. La desobediencia comienza cuando la Biblia está distante. Porque yo no puedo obedecer lo que yo no sé. Si la palabra de Dios no gobierna mi pensamiento, tampoco gobernará mis actitudes. Por lo tanto, necesito entender que sin conocer la voluntad de Dios, no tengo cómo obedecer. Hay una tentación muy común entre los evangélicos, entre los seres humanos en general, pero sobre todo los evangélicos, que siente que está suficiente como convivir así con el conocimiento general, un conocimiento genérico y superficial de las cosas, de que eso es suficiente, pero no lo es. Sin conocer la voluntad de Dios, no tengo cómo obedecer a Dios. Solo cree el que obedece y solo obedece aquel que conoce la palabra de Dios. Tengo que leerla, tengo que convivir con ella, tengo que naturalizar la presencia de la palabra de Dios en mi vida cotidiana, porque esa palabra va a destapar la olla de mis pecados, va a mostrar mis mentiras, mis engaños, mis falacias. Va a revelar lo tanto que yo estoy engañándome a mí mismo con mentiras y va a imponer ahí su verdad. Pero también, en segundo lugar, para que yo pueda poner en práctica las palabras de Jesús, yo tengo que cuestionar mis pasiones, cuestionar mi corazón. ¿Por qué amo tanto ciertas cosas? El camino ancho es siempre más fácil y es el más tentador.
Y nuestro corazón siempre deseará lo que implique menos esfuerzo. De hecho, muchos creyentes viven la vida así. Hasta donde, y uno busca leer la Biblia así, hasta donde puedo ir, hasta donde puedo hacer para no pecar. ¿Cuál es el límite? Y quiero vivir en el límite, porque quiero tener el mínimo costo con el máximo beneficio. No es así como funciona. El Señor quiere que entendamos cuáles son las tentaciones que gobiernan nuestro corazón. Es como las pirámides financieras, porque ellos no ganan plata por medio de un esquema muy clever. ¿Cómo ganan plata ellos? Del pecado del corazón de los demás. Aquel que quiere enriquecerse rápidamente, como dice la palabra, caerá en muchas trampas. Y cae. Y cae. ¿Cómo ganan plata ellos? Con las pasiones desordenadas de las personas. Y es eso lo que Jesús quiere que entendamos. ¿Cómo está mi corazón? Por lo tanto, yo debo, por medio de una vida de oración y de consagración, pedir que el Señor vaya sanando mis pasiones, redimiendo mi corazón, reordenando mis deseos. Pero por fin, para que yo pueda llevar mi fe a la práctica, yo tengo que tener siempre una mirada hacia el futuro. No el futuro meramente de mi vida, los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años, pero el futuro en el cual Cristo vendrá. Tengo que vivir con el temor y con la tensión del regreso de Jesús. Hemos sido enseñados quizás de que no hay que temer, hay que simplemente soy salvo y todo va a estar bien. Pero pensemos por un instante. Cristo vendrá a imponer el orden en el mundo. Yo tengo que vivir bajo esa perspectiva con temor y esperanza. Porque es esa perspectiva que me muestra la urgencia, no solamente de mi obediencia, pero la urgencia de la proclamación de Jesús. Quizás hoy día yo he entendido y he vivido y estoy viviendo plenamente en obediencia al Señor. Pero mi compañero de trabajo, ¿cómo está su vida? Y mi familia, y mi ciudad. Es esa urgencia que me hace vivir el Evangelio de tal manera poder proclamarlo por medio de la obediencia. Pero también debo entender que la perspectiva del futuro, de la venida de Cristo, debiera producirme en el corazón la pregunta: ¿estoy yo en Cristo? ¿O simplemente estoy fingiendo que estoy? Estoy marcando el paso y nunca me lancé. Fijo estar acá, pero nunca estoy 100%. Mi corazón está en otro lado. Vendrá el momento donde mi máscara se va a caer y mi verdadera realidad se revelará. Hermanos, hoy día es tiempo de que vivamos integralmente para el Señor, que abracemos la cancha marcada por Jesús y digamos: Señor, yo me lanzo, yo me entrego, yo me consagro. Yo quiero vivir ese evangelio que está todo en Él, todo en Jesús, todo en Jesús.